Envidia es mejor despertarla que sentirla. Muchas veces hemos escuchado esta frase, pero nos preguntábamos estudiando este tema, ¿será verdad? Yo creo que ninguna de las dos, ni despertarla ni sentirla, porque la envidia es algo muy peligroso y muy venenoso en el corazón de las personas. No nos alcanzamos ni siquiera a imaginar cuántas cosas se han hecho hoy en día y en el pasado por envidia. Es tremendo porque, a ver, ¿y qué es la envidia? Para que definamos un poquito, ¿no? La envidia es una tristeza, es una amargura que se genera en el corazón de una persona a causa de la bendición de El otro, la bienestar de otro. prosperidad de otro, todo lo bien que le pueda ir a otro, ¿no? Que Sí, se claro. manifiesta y se manifiesta en crítica, en difamación, en calumnia. O sea, se empiezan a mover una cantidad de emociones muy peligrosas en una persona Fuertísimas. que siente envidia, como muy sonado el caso de los hermanos peluqueros que veíamos Claro el que otro sí, día, ¿no? ¿cómo se llamaba? Mauricio Leal, Leal. ¿no? Es un caso terrible y es un hermano que asesina a su madre y a su hermano por pura envidia, ¿no? Porque el hermano tenía éxito, tenía gracia en lo que hacía, era muy famoso, él quería todo lo que su hermano tenía, pero aún teniendo todo lo que hubiera tenido él, esa envidia no se hubiera quitado, porque sabes una cosa, la envidia no es tanto por lo que uno tiene, la envidia es más, se mueve más fuertemente es por lo que la persona es. Por lo que es, Por lo que es, sí. Eso es que es. Y podríamos decir que, bueno, tan actual este tema, las cosas que están pasando ahora, pero definitivamente no es muy actual, porque si nos vamos a la Biblia, encontramos casos de envidia con los que queremos compartir con ustedes. Y vamos entonces a Génesis 37, para que hablemos, vamos a hablar de 2 o 3 casos puntuales. Aquí tenemos un tema muy conocido, ¿no? Esta historia es muy conocida, que es la historia de José, ¿sí? Y entonces dice en Génesis 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esta envidia yo la podría catalogar como una envidia provocada. ¿Por qué? Porque cuando encontramos el versículo 3, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces yo creo que ahí había una razón de peso por la cual los hermanos de José le tenían envidia, porque había un favoritismo de su padre, ¿no? O sea, y de alguna manera, lo que estuvimos hablando cuando estuvimos enseñando el tema de los hijos, tema de los hijos y de los padres, ¿no? Que no provocara ira a los hijos. Yo creo que esto es una envidia provocada en el corazón de sus hermanos por causa de su padre. Entonces, es una envidia muy peligrosa. Claro que sí. Y aquí, a ver, hablábamos mucho cuando tocábamos el tema de la familia en el corazón de Dios, lo frustrante que es para los hijos cuando en casa hay un hijo favorito, ¿no? Porque los demás se sienten tan mal que mira a lo que son provocados. En este caso, José era el preferido, su túnica de colores y sus hermanos lo envidiaron a tal punto que dijeron, a este hay que matarlo. Hay que hacer algo aquí. No, y los sueños, ya empieza entonces José a tener estos sueños. Sí, pero ya los hermanos no recibían eso con cariño ni de buena manera. No, nada. Todo les fastidiaba, porque como era el preferido. Al contrario, estos sueños lo que vinieron fue a rebosar la copa en la vida de los hermanos de José, y en la menor oportunidad que ellos tuvieron, entonces intentaron matarlo. Que no lo mataron porque uno de sus hermanos dijo, no hagamos esto, no derramemos sangre inocente, pero hicieron algo igualmente vil, que fue venderlo como esclavo. ¿Y todo por qué? Todo por envidia. Por eso podremos decir, ni despertarla, ni sentirla. Ni sentirla. Y el segundo caso del que queremos hablar está en Primera de Samuel, capítulo 18, la situación que todos conocemos y tan sonada entre Saúl y David, ¿no? Claro que sí. Dice entonces, Primera de Samuel 18:6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró
con buenos ojos a David. Desde ese día se enojó, me imagino, cuando escuchaba la cancioncita le sabía a sal, ¿no? David mató a 1000, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, sí. y el pueblo se regocijaba. Bueno, yo creo que Saúl hervía. Ahora, lo que pasaba aquí era una cosa, que las mujeres se acostumbraban a hacer esto, porque dice allí, ¿no?, que ellas salían cantando para recibir al rey Saúl, y esto yo creo que pudo haber pasado muchas veces antes, pero el centro de atención era el rey Saúl, o sea, ellas salían era a cantarle a él. Él era el protagonista. Él era el protagonista, claro, el foco estaba puesto en él, ¿no? Entonces él tenía la costumbre de escucharlas cantando para él, pero de un momento a otro, la canción cambió. Entonces la canción cambia la letra de la canción. Y ahora está incluido David, y no está incluido de cualquier manera, está incluido matando más que él. Tremendo, porque, a ver, sí. Yo creo que aquí sencillamente tenemos que decir una cosa, y es que yo creo que en todas las áreas o ámbitos de nuestra vida tenemos que estar preparados para que siempre llegue, aparezca alguien mejor. Nosotros siempre vemos en los Juegos Olímpicos algún nuevo deportista que llega a romper el nuevo récord, a batir el nuevo récord y a hacerlo mejor, y en todos los casos pasa, ¿no? Claro. Y en este ejército no fue la excepción. Llegó un mejor guerrero que impactó al pueblo, que tenía ese respaldo tremendo, y Saúl no lo soportó, se llenó de amargura, de rabia, de envidia, a tal manera que nunca, porque la palabra es esa, nunca dejó de perseguir a David. Claro, no, en la menor oportunidad que tuvo lo quiso enclavar con una lanza en la pared, muchas veces lo persiguió como un perro por todos lados, o sea, murió persiguiéndolo, ¿no? Y es muy tremendo porque aquí, como pensando un poquito en esta historia, decir que Saúl tenía dentro de su ejército un tremendo guerrero como David, pero nunca lo vio como ese buen elemento dentro de su ejército, no lo pudo valorar como ese guerrero que me sirve para que juntos podamos librar grandes batallas, sino que prefirió llenarse de envidia, dejar correr ese veneno de la envidia en su corazón, y finalmente... Hubiera tenido allí a su lado a un hombre increíble. Sí. Es que, a ver, es que el motivo de la alabanza de las mujeres no era para menos, es que David había matado a un gigante que los había estado desafiando por 40 días, entonces no es cualquier cosa. Era una hazaña tremenda. Era una hazaña, pero claro que sí. Ahí vemos un mal líder, ¿no? Sí, este es un mal liderazgo de Saúl, y no supo valorar, sino que se llenó de envidia, y pasa mucho en los grupos, en los equipos, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, lo que tú decías ahora es muy cierto, o sea, uno tiene que estar preparado para toparse con personas que son mejores que uno en muchas áreas, y uno tiene que, con toda madurez, uno tiene que reconocer eso, y uno tiene que asimilarlo bien, y que eso juegue a favor. Esto hubiera jugado a favor del rey, a favor del reino y de todo, ¿no? Sí, pero por supuesto que sí. No lo supo asimilar. No lo supo hacer. Y lo tercero está en Mateo 27, cuando los escribas y fariseos entonces estaban entregando a Jesús, ¿no? Claro que sí. Del verso 18. Ahí estaban pues Jesús sentenciado a muerte, y entonces Poncio Pilato les presenta a Barrabás. Acostumbraban soltar a uno de los reos, ¿no? Entonces él les pregunta a ellos, y la pregunta se las hace porque precisamente el versículo 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, esa era la razón por la cual Jesús estaba allí, porque ellos le tenían envidia. ¿Y por qué le tenían envidia? Nada más y nada menos. Claro, Jesús era un hombre extraordinario. Jesús predicaba la palabra de manera diferente. Jesús sanaba enfermos. Jesús echaba fuera demonios. La gente no le importaba caminar 3 días seguidos por sentarse a escuchar a Jesús. Querían tocarlo, querían oírlo, querían abrazarlo. Los niños querían tocarlo. Todo mundo quería tener algo que ver con Jesús. Ahora, cuando los fariseos ven esto, porque ellos también estaban acostumbrados a la atención de la gente, cuando los fariseos ven esto, entonces se llenan de celos, de envidia, entonces deciden entregarlo a muerte. Claro, ellos no soportaron ver esa gracia, esa autoridad, ese poder en la vida de Jesucristo, y lo mismo, ¿no? En ellos no pasaba eso, no había esa gracia, no había esa autoridad y ese poder, y no lo soportaron, y por envidia lo entregaron. En Juan 12:19 dice que los fariseos comentaban como todo el mundo se iba tras de Jesús. Eso fue por la
la resurrección de Lázaro, ¿no? Claro. Y en Mateo 7, del 28 al 29, dice que la gente se admiraba de Jesús y los fariseos estaban viendo eso. Porque les Como la gente, enseñaba claro. como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Es que eso es lo interesante. Que la gente no va a dejar de comparar, la gente no va a dejar de notar cuando una persona tiene más gracia, tiene mejor talento, hace mejor las cosas, la gente lo va a decir, porque la gente no tiene por qué callarlo, la gente lo va a decir. Entonces, si en una, por ejemplo, si en una congregación, en una iglesia, hay alguna persona que hace mejor su trabajo que otro, que tiene mayor gracia, la gente va a querer. En una empresa. En también. una empresa, en un equipo de fútbol, en el colegio, en lo que sea que nosotros hagamos. Y nosotros lo que tenemos que hacer, todos los que estamos alrededor de personas talentosas, es hacer qué, no es aplaudir ese talento que tienen, ¿no? Claro, es que ahí es donde que es la conclusión que vamos a tener como de este tema. O sea, ¿qué pasa en nuestro corazón cuando yo veo que alguien o es muy usado por Dios, o logra cumplir esa meta, o tiene esa bendición, o logra prosperar, o consigue primero lo que yo también quería? ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón? Porque si hablamos de que la envidia es un veneno, tiene que haber una vacuna. ¿Cuál entonces tiene diabólico. que ser la vacuna para esto, no? Claro. La vacuna para esto, yo creo que aquí tendríamos que decir que hay que empezar por reconocer que eso nos pasa en nuestro corazón. Yo creo que ese es el primer aceptarlo, paso, o sea, porque nosotros mismos nos conocemos. Ser honestos con nosotros pasa, mismos, ¿no? y ser honestos con Dios, Delante de que se está moviendo algo allí dentro del corazón y no es bueno. Lo que tenemos que saber acerca de la envidia es que es muy diabólica, es muy satánica. La envidia es una cosa que te puede llevar a ti a matar a otra persona, claro, que puede a llegar destruir. a alcanzar unos niveles de maldad increíbles, y teniendo en cuenta que nuestro corazón es tan engañoso y perverso, a esto hay que frenarlo. Y no es exactamente, eso es lo importante, no dejarnos coger ventaja con esto en el corazón. Si tienes celos ministeriales, si tienes envidia de alguna persona, tienes que ir corriendo al Padre, corriendo a Dios, acercándonos confiadamente, como dice Hebreos, diciéndole: Señor, mira, me está pasando esto en mi corazón. Y ese es el primer paso para nosotros empezar a sacar, a remover de nuestro corazón algo como esto. Claro que sí, reconocer es muy bueno, porque el Señor empieza a ayudarnos y a tratar, y empezamos a pedirle al Señor: ayúdame a contentarme con el bien de otros, ayúdame a disfrutar la bendición y lo que pasa con otros. O sea, hay un personaje maravilloso en el Antiguo Testamento, un hombre humilde, en el Nuevo Testamento. Perdón, en el Nuevo Testamento, humilde, grandemente humilde, que es Juan el Bautista, del que tenemos que aprender muchísimo. Juan el Bautista es extraordinario, porque mira, a Juan le pasa algo parecido que lo que le pasó a Saúl y que lo que le pasó a los fariseos. Cuando Juan estaba en su ministerio, la gente salía a buscarlo a él, la gente salía a bautizarse en masa, a bautizarse en el río Jordán. Pero cuando Jesús aparece en escena, Juan pierde todo el protagonismo. Juan, hasta sus discípulos lo dejan y se van con Jesús. Y hay un momento en el que algunos de sus discípulos dicen: Señor, pero mira, del que hablaste el otro día, está bautizando allá y la gente se está yendo para allá. La gente se está yendo para allá. Los que lo seguían estaban preocupados: estás perdiendo protagonismo. Y la frase de Juan es extraordinaria, ¿no? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y yo creo que la humildad es muy importante, y la humildad que tenía Juan era maravillosa, y nosotros tenemos que pedirle a Dios que forje, que pueda hacer que nuestro corazón sea un corazón humilde, y reconocer que hay un momento. De hecho, yo creo, escúchame lo que te voy a decir, y a todos los que nos están oyendo, yo creo que hay un momento en nuestra vida empresarial, financiera, deportiva, ministerial, en el que tenemos que menguar para que otros crezcan. El corazón de Juan el Bautista era un corazón preparado para cuando alguien mayor viniera. Y tenemos que prepararnos siempre, porque siempre, en toda parte, como lo he dicho ya, vamos a encontrar a alguien mejor. Sí, siempre va a haber alguien que es mejor. Y entonces, si va a aparecer ese que es mejor y nos vamos a amargar y nuestra vida se va a dañar, tenemos un grave problema. Muy mal. Tenemos un grave problema. Entonces aquí, para terminar y concluir, volvamos a empezar con la frase que decíamos: envidia, ¿es mejor despertarla que sentirla? Definitivamente no. Para nada. Ni despertarla,
ni sentirla y tenemos que aprender a identificarla más bien para tratarla en nuestro corazón. Muchas gracias por conectarse con amor por la palabra, con este tema y por acompañarnos. Gracias por su tiempo. Un abrazo para todos, bendiciones.